En la sede de nuestro estimado Ateneo Jesús Soto, pleno corazón de la ciudad de Tovar, hemos querido en el día de hoy ofrecerle a nuestros consecuentes televidentes de Crónica de Tovar un espacio muy especial dedicado a lo que fue parte de nuestro discurso de orden realizado el pasado 27 de junio en la ilustre Cámara Municipal de nuestro municipio. La idea era, en parte, la teoría del periodismo tovareño, sus primeros títulos, sus primeros directores, sus primeros redactores, sus primeros impresores. De manera que, desde ese punto de vista, quedó configurado en el discurso de orden todos estos planteamientos que eran el objetivo fundamental de la celebración de esta fecha extraordinaria dentro del acontecer nacional. Pero también queríamos hoy, en Crónicas de Tovar, el establecer comparativamente, de manera que nuestros consecuentes televidentes observen uno por uno los diferentes periódicos que nacieron en las 4 etapas que nosotros señalábamos en la oportunidad del discurso, que decíamos que nuestra historia del periodismo tovareño está contemplada en 4 etapas. La Edad de Oro, entre 1884 y 1928, la Edad Media, entre 1929 y 1952, la Edad Moderna o Contemporánea, entre 1952 y 1984, que fue la fecha que se celebraron los primeros 100 años de la fundación de nuestro primer periódico, y la Edad Postcentenario, entre 1984 y 2006. Pero antes de entrar en detalles, sí quería hacer una siguiente observación. Primero, agradecerle a nuestros muy distinguidos y apreciados colegas y amigos Rafael Ángel Rivas y Gladys García Riera por esta bella distinción que han tenido en la publicación de la obra Quienes escriben en Venezuela, un diccionario de escritores venezolanos comprendido entre los siglos XVIII al siglo XXI. Nos sentimos orgullosos de haber sido copartícipes en la redacción y en el aportamiento de material documental para esta obra extraordinaria que consta de 2 tomos. El primer tomo salió hace 8 años atrás, de un solo volumen, y ya hoy, debidamente condensado ya, viene de 2 volúmenes, que realmente cubren todo el panorama intelectual del país, sus primeros hombres en las letras, en la literatura, en la narrativa, en los ensayos, en la poesía, en la crónica y en el periodismo venezolano. Esta obra nos ha incluido a 2 escritores, aparte de los escritores viejos, José Berti, Claudio Viva, Rafael Ángel Gallego Ortiz. Nos han incluido al doctor Alfonso Ramírez Díaz y a Mario Rosales, que para nosotros es un orgullo el que ya pretendemos figurar en estas bellas páginas de la historia contemporánea del periodismo venezolano. Vamos a iniciar de manera documental para nuestros queridísimos y consecuentes televidentes de Crónica de Tovar los primeros números. Vamos a abrir, como señalé en un principio, la primera etapa, la Edad de Oro, entre 1884 y 1928, con la advertencia de que en esa época se publicaron 48 periódicos, pero nosotros hemos querido prudente señalar algunos ejemplares, no todos los 48 ejemplares, sino algunos de los más significativos para ese entonces. Entonces, cronológicamente hablando, estamos observando el segundo gran periódico de la ciudad de Tovar. Hemos señalado que el primer periódico, el ensayo periodístico, que nació el 15 de noviembre de 1884, fue difícil localizarlo, aun cuando se hizo grandes esfuerzos para tal fin. Sin embargo, vemos aquí el Eco de Tovar, su primer número 1, mes 1, Tovar, enero 1 de 1887. De este periódico circuló hasta 1891 y tenemos toda la colección, que la podemos ver así, a grosso modo, los 59 ejemplares hasta 1891 que se fueron publicando a lo largo y ancho de toda la extensión del municipio de Tovar. Era reproducido por don Azael Sala, que fue el primer empresario que logró adquirir una imprenta, la primera imprenta tovareña,
que logró este bello objetivo y que fue financiado en parte por don Elías Burguera. Debemos señalar aquí El Mosquito, que se publicó el 1 de enero de 1891, año 1, número 1. Este fue otro bello periódico, el que decía: la crítica, por cruel, por ruda que sea, corrige, decía su excelencia León XIII. Redactores: Alfredo Sánchez, Belisario Gallegos y Pedro J. Sánchez. Este es uno de los grandes periódicos de Tovar, que por su pequeño tamaño de 1/8 logró cumplir realmente un objetivo fundamental dentro de la historia del periodismo tovareño. El Mosquito, como lo vemos aquí ya debidamente mecanografiado, lo logramos obtener de manera de conservarlo aún más, porque realmente estos son los documentos de este periodismo que ha sido tan grato y tan ameno para la historia de la ciudad de Tovar. El primer esfuerzo que se publicó en Tovar en el año, según la fecha, 1894, el 10 de noviembre de 1894, el número 2, serie 2, que era dirigido y administrado por la imprenta don Vicente de Jesús, que fue uno de los tovareños más notables que le dieron ciertamente ese apoyo, esa solidaridad al periódico tovareño, y que ha mantenido pues esa gran calidad en impresión. El Impulso, otros periódicos que nació el 19 de enero de 1900, este era el número 12, era redactado por Ángel González, Jesús M. Omaña y administrador don Jesús Omaña. Este es un periódico que tuvo realmente un gran papel protagónico en esos años en la ciudad de Tovar, donde gustó por su impresión, por su calidad, por su literatura. El Médico, el primer periódico órgano de la farmacia que fue dirigido por el doctor Gensérico Sardi. Este tiene fecha 18 de octubre de 1902, número 1. El doctor Gensérico Sardi fue mejor conocido aquí en Tovar como el doctor Juan María Sardi, hermano de los distinguidos literatos Domingo Sardi Lupi y Francisco Sardi Lupi, Pancho Lupi. Ideales, dirigido por el doctor José Pascual Sardi, el 6 de agosto de 1920. Literatura, ciencias, arte e intereses generales. Otro gran periódico dentro de la historia de los voceros activos que tuvieron mucha figuración en nuestra querida ciudad de Tovar. Alas. Este es de fecha 25 de noviembre de 1917, en el número 2. Órgano de intereses generales, dirigido por Marcos Lino y administrado por Pinares Pino. Valor del número 1 centavo saldría ocasionalmente. Este es otro de los grandes objetivos cumplidos por nosotros a través del periodismo tovareño, que ha venido señalando esos bellos senderos en pro del mejoramiento de los medios de comunicación social, que han sido un éxito en la ciudad de Tovar. Uno de los más importantes tabloides que tuvo figuración en la ciudad de Tovar fue el semanario Tovar. Efectivamente, este es el número 26 de fecha 9 de febrero de 1928, en un homenaje que se le rindió a su excelencia Monseñor Acacio Chacón, que era el entonces arzobispo de Mérida, que había reemplazado a Monseñor Antonio Ramón Silva. Sus redactores fueron Rogelio Gutiérrez, David Ochoa y Antonio Molina. Todos estos periódicos a la larga, que fueron 35 números, lograron recopilar lo que se conoció para ese mismo año, la Guía de Tovar, una de las más importantes y significativas revistas de nuestra industria y nuestro progreso. La Hoja, un periódico que salió el 15 de marzo de 1902, dirigido por el doctor Andrés Quintero Méndez. Otros esos notables tovareños que tuvieron una gran figuración dentro del mundo político de ese entonces y que fue realmente muy constante y muy consecuente con la ciudad de Tovar. Artes y Letras. Este fue el primer periódico de tinte literario artístico. Era dirigido por la Academia Andrés Bello y su director fue el doctor Horacio Guerrero, de gran significación dentro del mundo de las letras venezolano, y administrado por Asísclo Sánchez. Arte y Letras cumplió realmente ese objetivo fundamental del periodismo literario de nuestra sultana del Mocotíe. El Verbo, semanario Literatura, Industria y Comercio. Este es el número 1 de fecha 17 de abril de 1924. Sus redactores eran Carlos J. Pernía y Antonio Ramón Belandria. Tuvo una gran significación y fue impreso en la imprenta que dirigía en ese entonces don Antonio Ramón Belandria, llamada El Triunfo. El Civismo. Este es de fecha número 5, de fecha 11 de febrero de 1901, dirigido por
Jesús Manuel Omaña. Este es otro grandes periódicos que cumplían una gran función dentro de esas actividades que siempre tuvieron gran importancia. Fue impreso en la imprenta de Don Vicente de Jesús, que para la primera época de los periódicos tobareños cumplió casi con la impresión de más de 35 títulos, porque Don Vicente de Jesús tuvo esa gran virtud de haber sido uno de los maestros señeros dentro del mundo de la imprenta tobareña, donde logró ese objetivo fundamental. El Heraldo, órgano de los intereses generales de los distritos Tobar y Rivadavia. Director-redactor Jesús M. Gallegos, gerente administrador doctor bachiller Miguel Ángel Escalante. Este es el número 15 de fecha 31 de octubre de 1910 y también impreso en la tipografía de Vicente de Jesús. Este es un periódico que tuvo un común objetivo de combinar actividades específicas desde el punto de vista colectivo entre Tobar y el municipio Rivadavia. Gladiador, bisemanario Arte, Industria y Comercio, director Carlos J. Pernía. Este es el número 1 de fecha 30 de agosto de 1922. Este fue un periódico que cumplió realmente también una bella actividad desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del intercambio mercantil, y realmente cayó y gustó, se promocionó realmente dentro de la opinión pública tobareña. Cubriendo la etapa media que entiende los años 1929 a 1952, hemos logrado extraer algunos periódicos de importancia de ese entonces. Hemos querido traer los originales de manera que quede constancia escrita en el periodismo tobareño. Aquí tenemos de frente 17 de diciembre, que fue un órgano de los intereses del Centro de Amigos. Este era el número 7 de fecha 17 de septiembre de 1930. Era dirigido por don Tomás Labrador Ramírez, un periódico realmente que cumplió objetivos muy fundamentales en cuanto al gremio y las inquietudes que perseguía para ese entonces el Centro de Amigos. Tierra Libre, uno de los periódicos políticos de gran importancia, que nació exactamente a la muerte del general Juan Vicente Gómez, el 5 de julio de 1936, dirigido por el doctor Albio Maldonado y administrado por Adolfo Altuve Sala. Como lo están viendo ustedes, fue un órgano de interés del pueblo venezolano, del pueblo tobareño, y que tuvo una gran acogida dentro de la editorial, dentro de las inquietudes editoriales de Tobar. El Demócrata, otro de los grandes periódicos políticos de fecha 31 de julio de 1937, como ustedes lo ven aquí, su director administrador fue don Julio Enrique Mora Mora. Nuestro maestro Julio E. Mora Mora tuvo su primer periódico en ese año y era redactado por un amigo nuestro ya fallecido, un periodista zuliano que se llamaba Emiro Echeto Larroche, que fue director, por cierto, de la revista Élite. Aquí estamos viendo que fue impreso en tipografía Mora. En la época ya había fallecido don Ramón Mora, y aquí la está dirigiendo esa imprenta su propio hijo, pues don Julio Enrique Mora Mora, nuestro muy recordado y viejo paisano tobareño. Otro de los periódicos políticos de ese entonces, 1938, se llamó De Frente, órgano de orientación popular dirigido por Adolfo Altuve Sala. Este es un periódico realmente de mucho combate y que cumplió ese papel fundamental en la restauración de la democracia en los tiempos del gobierno del general Eleazar López Contreras. Inquietud. Este es el número 9 de fecha 29 de junio de 1940, órgano del Colegio Miranda, en donde se le hace un homenaje a ese distinguido y honorable maestro de juventudes, el bachiller Pedro J. Briceño, en la oportunidad de sus bodas de plata como hombre de letras, hombre del magisterio. Don Pedro Briceño es muy recordado aquí por las generaciones de tobareños y nos ha dejado ese mensaje, esa lección a través de lo que para él fue siempre uno de sus motivos fundamentales en el carácter y en su formación. Firme, Semanario Popular de Intereses Generales. Este es el número 12 de fecha 24 de septiembre de 1942. Era dirigido por Luis A. Méndez, otro periódico que fue impreso en la tipografía de Julio Enrique Mora Mora y que también llenó un gran vacío dentro de esas inquietudes en los medios de comunicación social. Patria Nuestra, órgano del Partido Democrático Venezolano, Junta Local de la Organización Municipal de Tobar Esta Mérida, director J.M. Codina, José María Codina, de fecha mayo 17 de 1944. El profesor J.M. Codina era hijo de ese distinguido y gran maestro colombiano, don Matías Codina, que estuvo aquí en Tobar, una gran personalidad, una gran ejecutoria dentro del campo de la educación, y que su hijo también quiso mantener esas
esas lecciones de honestidad, de mejoramiento, de superación, como él lo recibió de su queridísimo padre, don Matías Codina. Revolución, uno de los primeros periódicos de Julio Enrique Moramora. Como lo vemos, este es el número 14, de fecha 26 de abril de 1946. Julio Moramora fue uno de los integrantes de ese movimiento revolucionario que nació después de la caída del gobierno del general Isaías Medina Angarita y colaboró con los revolucionarios de esa época para la implementación de la democracia venezolana. Viendo esa tónica, esa onda, vemos aquí al periódico Acción. Este es el número 7, de fecha agosto 26 de 1946, dirigido por Simón Alberto Consalvi, que ha sido uno de los periodistas que se formó aquí en esta ciudad de Tovar, los fundadores de Acción Democrática en ese entonces, y que ha logrado una oposición interesante, muy importante, muy influyente dentro de los grandes destinos venezolanos. Simón Alberto Consalvi se inició en Tovar en el periodismo y aquí está su primer periódico, nacido exactamente en ese año 1946. El periodista Heriberto Márquez Molina fundó su primer periódico aquí en Tovar, Plus Ultra, en 1947. Este es de fecha, año 1, y entonces este gran hombre, Heriberto Márquez Molina, que era natural de Chihuahua, se formó aquí en Tovar. A los años después, en 1953, fundó otro periódico de mucha notabilidad, como se llamó Mariño, que ya lo veremos más adelante dentro de la cronología de los periódicos tovareños. Y Julio Enrique Moramora sigue en su actividad, porque él dirigió en su larga carrera periodística más de 6 periódicos, y aquí vemos otro de los periódicos de Julio que se llamó Batalla. Director administrador Julio Enrique Moramora, órgano independiente, este es el número 50, de fecha 7 de junio de 1947. Desde entonces, Julio se preocupó, se vinculó a las actividades periodísticas de Tovar con mucho tesón, con mucha constancia y con mucha permanencia. Se inicia en esta parte brevemente la edad moderna contemporánea del periodismo tovareño entre 1952 y 1984. Circularon 38 periódicos, pero nosotros vamos a hacer brevemente un resumen de los principales periódicos de esa época. Tenemos aquí el JC Vista, dirigido por el prefíctero José Eustorio Rivas, como se está viendo aquí, que fue el director fundador de Radio Occidente y presidente fundador de la Asociación de Cronistas del Estado Mérida. Esto fue en junio de 1953 y fue al servicio del terruño, patrocinado por la Juventud Católica Femenina de la Becaría de Tovar. Renacimiento, una de las más importantes y bellas revistas del Tovar contemporáneo, órgano de la Academia Literaria Don Tulio Febres Cordero, que fue publicada entre 1953 y 1954, cuando el Colegio Padre Arias era dirigido por el ilustrísimo y reverendísimo Monseñor José Humberto Paparoni. Huellas, Semanario Cultural del Club Estudiantil Tovar, dirigido por Jorge Miro Rangel y jefe de redacción el doctor Néstor J. Chávez, un periódico de gran importancia, tuvo un gran despliegue en la ciudad de Tovar y cumplió los objetivos, sobre todo desde el punto de vista de la literatura, de la poesía, por cuanto ustedes ya entienden y conocen que el doctor Chávez ha sido uno de los poetas contemporáneos de esta querida ciudad de Tovar. Al frente, el semanario Esfuerzo, el periódico que tuvo más circulación en la ciudad de Tovar, fundado el 8 de diciembre de 1956 por nuestro viejo y distinguido amigo, nuestro maestro, don Julio Enrique Moramora, y que circuló 27 años consecutivos. Se ha titulado El Decano de la Prensa Tovareña, hasta el 12 de mayo de 1982, época en que falleció Julio Mora, y a mí me tuvo la gran oportunidad de dirigirlo entre 1982 hasta 1983, cuando publicamos su último número, que fue el número 1353. Este es el número 931, de fecha 18 de diciembre de 1974, dirigido por nuestro queridísimo Julio Mora. Aquí hacía nosotros las veces de subdirector, Mario Rosales Altuve, para ese entonces, y que fuimos con él constantes y consecuentes hasta su última voluntad, hasta su desaparición el 12 de mayo de 1982. Otro de los importantes religiosos y culturales de la parroquia Nuestra Señora de Regla. Fue publicado con licencia eclesiástica, salía ocasionalmente y era director el prefíctero José Eustorio Rivas. Esta fue una edición especial que circuló para la Semana Santa, donde siempre la feligresía tovareña le ha dado ese hincapié, ese impulso a la festividad religiosa.
muy bien cumplida en ese entonces por la Vicaría de Nuestra Señora de Regla. Blanco, órgano del Liceo Félix Román Duque. Este es el número 1 de fecha 1 de abril de 1959, que como ustedes observan era un periódico estudiantil, porque aquí en Tovar hubieron periódicos estudiantiles de mucha importancia. Aquí se destaca un homenaje a don Félix Román Duque, maestro eduquense, maestro cedeño, que cumplió una extraordinaria labor dentro del Valle del Mocotíe, al que se rinde ese homenaje sincero. Y tenemos por aquí también al bachiller José Luis Altuve Balbuena, que era el decano del cuerpo de profesores del Liceo Félix Román Duque de esos años. El bachiller Altuve siempre gozó del aprecio y la estimación de los tobareños por cuanto fue maestro de muchas y notables generaciones de hoy profesionales de la vida universitaria del país. Estamos frente de El Lancero, director propietario Elías de León. Este es el número de fecha, no tiene fecha aquí, el número 12 de febrero de 1966, uno de los periódicos más combativos que tuvo la ciudad de Tovar. Realmente Elías de León sufrió cárcel, sufrió persecución y se notó su efervescencia por los problemas locales de Tovar. Hasta ahora está considerado uno de los periódicos más combativos de la ciudad de Tovar, desde el punto de vista reivindicativo, desde el punto de vista del mejoramiento social de nuestra colectividad tovareña. Primer periódico tovareño elaborado en el sistema OCSE, Mocotíes, semanario independiente al servicio de la colectividad. Este es el año 3, número 36, de fecha 12 de septiembre de 1984. Número que costaba 1.50. Aquí están nosotros promocionando nuestro primer libro, Imagen de Tovar, que tuvo una gran aceptación, y la presentación de Nerio Rafael Ramírez en Bogotá, donde obtuvo unos grandes triunfos. Este es un semanario que tuvo realmente una gran receptividad, una gran acogida, y gustó mucho por su despliegue, por su publicidad, por su tamaño. Realmente es un periódico vistoso, un periódico muy alegre, y que tuvo una publicidad a granel, porque siempre el comercio tovareño colaboró con él para cumplir esa gran función dentro de los medios de comunicación social de esta querida ciudad de Tovar. República, semanario sabatino, director propietario Quintín Rogelio Barón Pernía. Este es el número 13 correspondiente al 20 de agosto de 1955. Debo decir que Rogelio Barón obtuvo su propia imprenta, la Imprenta República, y él mantuvo este periódico casi hasta mediados de 1961-1962. Se logró alcanzar un tiraje muy digno, y realmente la función que cumplió Rogelio Barón al frente de los medios de comunicación social fue muy notable, ya que mantuvo un grupo de colaboradores muy significativo, muy importante dentro de la intelectualidad de Mérida, y es más, dentro de la intelectualidad del país. Mariño, cultura, arte, industria y comercio. Este es el número 8 de fecha 11 de septiembre de 1965, año quinto. Este fue uno de los periódicos que dirigió aquí nuestro viejo y también consecuente colaborador y amigo, don Heriberto Márquez Molina, de esta gente del Chihuahua que vino a esta ciudad de Tovar con deseos de progresar, con muchas inquietudes, y realmente logró mantener también este bello periódico que cumplió una bella función dentro de los medios de comunicación social de Tovar, y que está pues en esta cronología interesante de la historia de nuestro periodismo. Encauce, órgano quincenal de intereses culturales. Este corresponde al número 3 de fecha 16 de diciembre de 1960. Era dirigido aquí por nuestro muy común y apreciado amigo Andrés Antonio Márquez Carrero, nuestro literato, nuestro académico Andrés Márquez Carrero. Su director, Gonzalo Zambrano González, Gonzalito Zambrano. La dirección era ejecutada por el Liceo Félix Román Duque. Fue otro de los órganos liceístas de mucho impulso en la ciudad de Tovar, y que siempre contó con el apoyo y con la solidaridad de todos esos viejos maestros que le han dado mucho mérito y mucha significación a nuestra primera casa de estudio a nivel de educación media, como lo es el Liceo Félix Román Duque. Pueblo, con la verdad ni ofendo ni temo, Artigas, semanario independiente al servicio de la colectividad, año 1, número 2, 27 de febrero de 1971, Tovar, Estado Mérida. Este es un periódico que fue dirigido por nuestro distinguido y apreciado familiar, diríamos ya, entrando en el término de nuestra familia, nuestro tío José Ramón Altuve Sala, y contó con la colaboración de nuestro hijo también y paisano y amigo Albio
Mendoza, un periódico que cumplió realmente una bella actividad también dentro de esta historia periodística de la Sultana del Mocotíes. En la continuación de la cronología histórica de Tovar vamos a abrir un paréntesis de manera de dejar en uso de la palabra a otros grandes colaboradores del periodismo tobareño, columnista, articulista, periodista de una gran trayectoria, como es el bachiller Azael María Belandria, que quiere agregar algo más sobre la historia del periodismo tobareño. En Tovar. A partir del año 1884 hasta la presente han circulado en Tovar más de 120 periódicos, incluyendo revistas. Así tenemos, entre ellos, A. Ensayo periodístico, 1884, El Eco de Tovar, con Azael Salas, mi tocayo, como director, 1887. El Conservador, 1890. El Mosquito, 1891. El Zigzag, 1891. El Aspirante, 1893. El Águila, 1896. El Artesano, 1896. El Eco Popular, 1897, El Eco de la Juventud, 1898, Violeta, 1899, El Impulso, 1900, La Hoja, 1902, El Observador, 1904. Y así, cronológicamente se publicaron, entre otros, el 5 de julio, El Heraldo, Artes y Letras, Palabras, El Centenario, Alma Andina, Ideales, Gutenberg, El Mirandino, El Verbo, Guía de Tovar, Tierra Libre, Norte, Mocotíes, Batalla, Renacimiento, Revista, República, Esfuerzo, Norte, Félix Román Duque, Encauce, Mariño, El Lancero, Pueblo, Occidente, Rescate, Quórum, Casa de la Fragua, Revista, Dossier educativo, El Mío, Nuevo Siglo. Es de hacer notar que aquí se fundó el gremio de periodistas, con el nombre de Bloque Tovareño de Periodistas, cuya primera directiva estuvo conformada por secretario general Mario Rosales, secretario de organización, quien les habla, secretario de actas y correspondencia, Fidel García, vocales, Julio Mora, Alfredo Salazar, José Óscar Gutiérrez y Federico Sardi. Y uno de los objetivos logrados fue la reglamentación y otorgamiento del